tal? Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Estaremos transmitiendo el trabajo, la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolla en la Cámara de Diputados. Está en estos momentos dando inicio la reunión de trabajo de la Comisión de Cambio Climático con el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, tema con el cual inicia esta reunión de trabajo. Posteriormente se estarán revisando, analizando y discutiendo diversos dictámenes, por lo cual le pedimos que nos acompañe y que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Poner la primera, yo creo que es una más para atrás. Ahí empezamos, ¿verdad? Sí. La verdad es que para nosotros el tema de cambio climático no es un tema como para muchos otros países en donde no exista un marco institucional como puede suceder pues prácticamente en todos los países en vías de desarrollo. Solo México, recientemente Guatemala, tiene una ley de cambio climático y eso es gracias al Congreso de la Unión. O sea, México, a diferencia de gran parte de las naciones en desarrollo, se presentó a París con un mandato, ¿no? Un mandato muy específico y objetivos con metas precisas que ayudaron a focalizar las negociaciones durante las 2 semanas que estuvimos prácticamente en Le Bourget, que es el sitio en donde se llevó a cabo la COP21. Lo comento porque ya se nos fue la imagen de la… si pudiéramos poner la primera lámina, ahora sí. Bueno, lo comento… ¿Sabes qué pasa? ¿Alguien por ahí? Es que pasan por aquí. Es que yo pasé. No se preocupe. ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Ya? Ya quedó. ¿Ya? Sí, entonces hay que volver a aprender todo. Atropellaron en Puebla. Sí. ¿No es un tema de las conexiones? No, es que pasaron por aquí y se conectaron mejor. Pues entonces a capela, ¿no? Voy platicando. El Acuerdo de París es un acuerdo vinculante. Entonces el contexto en el cual se dio para algunos países era muy difícil y no para el caso de México, porque además tenemos un Congreso pues muy, no solamente conocedor, sino muy dispuesto a discutir el tema. Yo creo que es evidente que, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos pues no puede tomar decisiones con respecto a cambio climático y de hecho la condición de negociación de Estados Unidos era de que se podía aceptar o podía aceptar el gobierno de Estados Unidos, las 2 anteriores, que Estados Unidos podía aceptar un acuerdo en el cual no se implicara o que no hubiera implicaciones a su legislación, o sea, ellos no podían aceptar nada que no estuviera ya dicho en ley. Entonces, en virtud de eso, el acuerdo vinculatorio para Estados Unidos quedó solamente en un periodo de 5 años y para nosotros quedó en un periodo de 20 años, del 2020 al 2030. Y para otros países, pues fue como hacer su ley, como discutir su ley de cambio climático, la que en el momento en que sus congresos locales la ratifiquen, pues será la ley que para nosotros ya es la Ley General de Cambio Climático. A lo mejor esto para ustedes ya es demasiado obvio, pero cuando estábamos en las negociaciones de cambio climático, pues muchos de los diplomáticos y embajadores que estaban negociando, literalmente estaban consultando cada uno de los pasos con sus gobiernos a nivel central y nosotros no, nosotros ya teníamos un mandato muy específico, como les decía. Entonces, lo primero que hicimos fue fijar algunos puntos de negociación. Y voy a ser también muy práctico porque esencialmente lo que necesita México para poder
reducir su huella de carbono, o sea, bajar su intensidad en el uso de combustibles fósiles y adaptarnos a lo que viene como cambio climático, pues es dinero y tecnología. Entonces, un tema central fue ese. ¿Cuáles iban a ser los recursos que se iban a disponer y cuál iba a ser la tecnología que se va a transferir y cuáles van a ser los mecanismos de transferencia de esa tecnología? Pero había otros temas también relevantes, o sea, no todo es mitigación y adaptación en cambio climático, sino también es cooperación, desarrollo de mercados, igualdad de género, y sobre eso voy a platicar un poquito más. La reunión de cambio climático agrupó a más de 150 jefes de Estado, y entonces el presidente Enrique Peña Nieto pues literalmente los exhortó a tomar decisiones más agresivas. Si ponemos la siguiente, por favor. Es cierto que había un ambiente, que después ya ustedes lo vieron en la entrega de los Óscares, muy propicio en París, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista cultural y también de grandes personalidades y figuras que son mundiales a favor de que existiera un acuerdo de cambio climático. La que sigue, sí, por favor. 188 países presentaron antes de empezar las negociaciones compromisos explícitos. Ahorita ya van 189 países, o sea, más del 97-98% de los países que son miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático tienen compromisos de distinto grado en adaptación o en mitigación. La que sigue, sí, por favor. Esa era una condición también importante para, por ejemplo, el sector empresarial en México, que se había estado resistiendo en distintos momentos a un acuerdo internacional si nuestros principales competidores no firmaban o no asumían compromisos también de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque China, India, Brasil, que nos los encontramos a la vuelta de la esquina en cada transacción comercial o en cada asunto relevante relativo a las exportaciones e importaciones mexicanas, pues no estaban asumiendo el compromiso como el caso mexicano. Sabemos que China invierte mucho, por ejemplo, en energías renovables, pero no tienen una ley de cambio climático. Sabemos que India también está muy interesado en el mercado solar, pero no tienen una ley de cambio climático. Y el mismo caso es para Brasil, ¿no? Brasil, por ejemplo, pues pasó de ser un país en donde tenía pues casi un 100% de energía renovable, empezó a ser un país petrolero y empezó a tener una huella de carbono que ahorita ya rebasa a la mexicana. Entonces, Brasil dejó de ser pues un paladín del equilibrio ecológico a ser un gran emisor, ¿no? Afortunadamente Brasil ha cambiado mucho su postura y pues tenemos pues ya una sincronía después de París con algunos de los socios comerciales sobre temas ya muy específicos. Tal vez me dé oportunidad de platicárselos. De todas maneras, este compromiso de los 189 países no es suficiente para lograr 2 grados centígrados o evitar un escenario de aumento de 2 grados centígrados. En esta gráfica ustedes están viendo un circulito que dice oferta ideal. Esa es la oferta de reducción de lo que sería el pico rojo que aparece en una especie como de polígono en la parte central de la gráfica, pero digamos que con nosotros, si no hacemos nada de aquí al 2030, vamos a tener efectivamente un escenario de 2 grados centígrados de manera irreversible, es lo que se llama un tipping point, o sea, un punto de no retorno desde el punto de vista climático, o sea, se va acumulando el conjunto de gases y partículas de efecto invernadero en la atmósfera, de tal suerte que después, aunque nosotros parásemos la totalidad de las actividades económicas, productivas del planeta entero, no podríamos revertir la tendencia de modificación del clima. Entonces, la idea es básicamente que pues tendríamos que reducir algo así como entre el 60% de nuestras emisiones. Piénselo ahorita, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en la contingencia atmosférica. Si para no respirar contaminantes reducimos el 60% de la circulación de los autos, pues colapsaría la ciudad. Lo mismo hay que pensarlo desde el punto de vista planetario,
¿no? O sea, tenemos que hacer esfuerzos realmente muy grandes para evitar precisamente ese colapso climático planetario. Entonces, voy a tratar de no usar los acrónimos de los INDCs, pero digamos las contribuciones nacionales determinadas de manera voluntaria por esos 188 países no son suficientes para controlar la temperatura del planeta. Hay que incrementar la ambición, ¿sí? Entonces, la pregunta al principio de la COP era, ¿cómo incrementamos la ambición? Entonces, México participó. ¿Cómo incrementamos la ambición de reducción de gases de efecto invernadero? Entonces, México aceptó y además promovió dos iniciativas. Si ponemos la siguiente. Bueno, tal vez habría que decir que México pues, es el primer país en desarrollo que presentó ScienceDCs. Ponemos otra más, por favor. Y nuestro compromiso no condicionado, lo recuerdo, es menos 22%, para decirlo con propiedad, de reducción de gas de efecto invernadero y una reducción de 51% de un contaminante climático de vida corta que tiene un daño o que causa un daño a la salud muy severo, que es el carbono negro, las partículas negras de hollín que emiten, por ejemplo, las refinerías, hablando de Salamanca, o el diésel, ¿no? Entonces, tenemos nosotros también calculado, porque hemos hecho pues muchos estudios sectoriales y a su vez muchos sectores productivos han realizado lo que se llaman NAMAs, que son también acciones apropiadas de mitigación de nivel nacional. Y entonces con estos estudios hemos podido calcular que podríamos incrementar nuestra ambición hasta 36% o 70% de reducción en el caso del carbono negro, pero con estas dos cosas, ¿no? Con dinero y con tecnología. O sea, con recursos financieros internacionales y con una transferencia tecnológica rápida y accesible a nuestro país. La que sigue, sí, por favor. Tenemos rutas marcadas por cada sector. Aquí estoy poniendo una que seguramente es muy familiar para ustedes, que es la ruta de mitigación del sector eléctrico. Entonces, para que nosotros podamos cumplir con estas metas a las cuales nos estamos comprometiendo, pues tendríamos, por ejemplo, que pasar de 200 millones de toneladas en el sector eléctrico de emisión como línea base al año 2030 a 139 millones de toneladas, o sea, reducir 31%. ¿Cómo pensamos hacerlo? La acción más importante es poder despachar 43% de electricidad generada con energía limpia al año 2030. Prácticamente lo tenemos ya dibujado eso en la Ley de Transición Energética y lo tenemos planteado en las prospectivas energéticas. Hago un pequeño paréntesis y me voy al detalle de cómo lograr ese 43%, pero recuerden ustedes que tratándose de emisiones de gas de efecto invernadero, la energía nuclear es una opción. Entonces, si nosotros construimos la ampliación de Laguna Verde y otra núcleo eléctrica, pues podríamos fácilmente lograrlo eso. Yo creo que el reto de nosotros es cómo lograrlo sin tener instalaciones que pudieran ser riesgosas o que pudieran presentar un rechazo social. Ese es parte, yo creo que, del reto que debemos nosotros de asumir en su totalidad, tanto Congreso como sociedad, como industria, etcétera. Con la reforma energética, CFE ya puede conseguirse socios y hacer inversiones, por ejemplo, en campos en donde literalmente éramos dominantes desde el punto de vista tecnológico y ahora tenemos una dependencia. Es el caso de la geotermia. La reforma energética tiene una geotermia, ¿no? Tenemos una ley de geotermia con la cual tenemos nosotros que explorar y explotar unos recursos que son tan abundantes como el solar o como el eólico. Literalmente vivimos pues arriba de los volcanes, debajo de nosotros tenemos volcanes. Tengo una situación de emergencia, como ustedes saben, estamos en contingencia, entonces me están llevando a la oficina del secretario para retirarme. ¿Qué hacemos, diputada? Pues bueno, yo creo, doctor, si podemos hacer un paréntesis. La verdad es que había mucha expectativa de la presencia de usted, tuya, porque te hablo de tú en este día, pero uno entiende, ¿no?, que hay prioridades.
Y yo quisiera hacer para otro momento que pudiéramos regresar a la comisión, si les parece a mis compañeros, y retomar toda esta plática, porque por obvias razones pues entiendo que no, ya lo veíamos venir porque desde la mañana lo habían citado, se los comenté al principio de la reunión, pero pensamos que podíamos pues sacar adelante un poco el orden del día sin que esto sucediera. Yo, si no tienen ningún otro inconveniente, les doy las gracias por este espacio, con el compromiso de que regrese. Sí, no, me encantaría, disculpen, pero bueno, pues estamos en contingencia y hay que atender ahorita la contingencia. Además tenemos instrucciones del presidente también muy precisas que nos acaba de dar ahorita a mediodía, entonces pues tenemos que irnos de inmediato. Les dejo la presentación y después con mucho gusto la retomamos, ¿no? El presidente nos está urgiendo que atendamos la contingencia, pues ahora sí con la fuerza del Estado, me refiero a poder modernizar tecnológicamente el programa de verificación vehicular, revisar de inmediato el programa de contingencias, porque pues estos niveles de contaminación desde hace 15 años que no los teníamos, desde hace 14 años que no los teníamos, y entonces yo creo que la población está en riesgo y pues no nos puede suceder lo mismo que ha sucedido en otras ciudades como China o el caso europeo, ¿no? Entonces, sí. Si aumentan los niveles de rigor de la verificación, entonces no hubieran pasado los 300,000, 400,000, no sé cuántos autos viejitos que la Suprema Corte permitió. Yo creo que el problema es que la tecnología automotriz ha avanzado mucho y nuestro programa de verificación se ha estancado. Entonces hay que actualizarlo de una manera muy rápida y con eso poder detectar tanto a vehículos que sean ostensiblemente contaminantes como a vehículos cuyos convertidores catalíticos no estén funcionando. Existen las tecnologías para poderlo hacer y eso es lo que nos está urgiendo el presidente. Entonces yo creo que vamos a ver ese asunto. Al final del día, diputado, yo creo que esto se enriquece mucho en la medida de que pueda haber este intercambio, este diálogo de preguntas y respuestas, pero con la promesa de que regrese. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, con permiso, ¿no? Si pudiéramos dejarlo para la sesión de abril, doctor Lassi. Doctor, para la sesión de abril. Sí. Ok. Gracias. Pues entonces, compañeros, les pido que podamos seguir con la reunión. Ahí viene Javi, se dedica para allá. ¿Quién? ¿Javi? ¿Tú vienes? Que se le hace Javi. Ya tiene el número de… ¿Perdón? Con 10. Sí, ya. Ahí te apunté, ya son 3. Bueno, la lista de diputados ya circuló con ustedes para que registren su asistencia a fin de integrar el quórum que permita dar inicio a esta sesión. Doy a ustedes la más cordial bienvenida y no quiero dejar de pasar la oportunidad de dar la bienvenida al diputado Braulio Guerra, que es nuevo integrante de la Comisión de Cambio Climático. Acá. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional, y también de igual forma avisarles que recibimos una notificación de la Jucopo para decirnos que el diputado Marco Cortés se ha dado de baja de las comisiones. Entonces, solicito a la Secretaría hacer el conocimiento del resultado del cómputo del registro de asistencia de los diputados en esta reunión. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas de 13 diputados. Hay quórum, diputada presidenta. Se declara quórum y de inicio de la reunión. Solicito al señor secretario dar lectura al orden del día. Con mucho gusto, diputada presidenta. Para esta reunión se tiene contemplado el siguiente orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria llevada a cabo el día 25 de febrero del 2016. Punto número 4, dictámenes sujetos a discusión y votación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Cambio Climático que aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal a considerar el cambio climático una amenaza real a la seguridad nacional e implementar acciones para reducir su efecto en la población, propuesta por el diputado Javier Herrera Borunda. Inciso B, dictamen de la Comisión de Cambio Climático
que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, propuesta por la diputada Mirza Flores Gómez. Punto número 5, aprobación del primer informe semestral de la Comisión de Cambio Climático de la 63ª legislatura. Punto número 6, exposición de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de leyes generales del desarrollo forestal sustentable, general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente y general del cambio climático, turnada a la Comisión de Cambio Climático a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Oliver. Punto número 7, exposición del doctor Rodolfo Leisy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Punto número 8, asuntos generales. Pido a la Secretaría poner a consideración el orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad, Presidenta. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Toda vez que el acta se entregó junto con la convocatoria de esta reunión, procede a la Secretaría a consultar a la Asamblea si es de omitirse el acta. Sí, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si es de omitirse la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad. Muchas gracias. ¿Hay alguna observación respecto al acta de la reunión anterior? ¿Alguna observación? Al no haber observaciones, procede a la Secretaría a someter la consideración de la Asamblea el acta de la reunión ordinaria celebrada el día jueves 25 de febrero del 2016. Por instrucciones de la presidencia, solicito a los diputados y diputadas manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén a favor de manifestarlo. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo. Aprobado por la mayoría. Se aprueba el acta de la reunión ordinaria celebrada el 25 de febrero del 2016. Punto número 4, dictámenes sujetos a discusión y votación. El siguiente punto es relativo a la discusión y votación de los dictámenes contemplados para esta reunión. Solicito a la Secretaría se sirva a presentar los proyectos de dictamen, por favor. Por instrucciones de la presidencia se presenta para su discusión y votación el proyecto de dictamen de la Comisión de Cambio Climático que aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal a considerar el cambio climático una amenaza real a la seguridad nacional e implementar acciones para reducir su efecto en la población, propuesta por el diputado Javier Herrera Borunda. Se encuentra a discusión. ¿Algún diputado que desea hacer uso de la palabra para presentar observaciones? Yo quisiera. Sí, adelante. No me queda claro cuál es el sentido del dictamen. Ahorita, sí. Solamente hacer una referencia que la información se les hizo llegar por correo electrónico y en caso de los dictámenes se les está entregando ahorita de forma física. Adelante, diputado Javier. Sí, este punto de acuerdo lo había en un principio presentado como una iniciativa de reforma a la Constitución para intentar considerar el cambio climático como uno de los aspectos que debe considerar la seguridad nacional. No es un tema nuevo en el derecho internacional, es un tema en el cual ahora las nuevas tendencias y a razón de lo que ha pasado a consecuencia de los estragos del cambio climático, se habla de una seguridad nacional multidimensional, no solo las amenazas que enfrentamos de gobiernos extranjeros o de otro tipo de índoles, guerrillas y lo que sea, sino hay que hablar ya de seguridad nacional como todo aquello que implica y pone en riesgo la viabilidad de la propia nación y del planeta. Y es por eso que las nuevas tendencias, pues ha habido en conferencias internacionales, como en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Perú, donde incluso el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que el calentamiento global ya constituye un multiplicador de amenazas y
el tratamiento que le están dando en las naciones más desarrolladas al cambio climático es uno realmente de amenaza a la seguridad nacional. Es así como, para efecto de empezar a hacer conciencia y caminando hacia una iniciativa que reforme después en nuestro ámbito constitucional, buscando el consenso de todas las fuerzas políticas que estamos aquí en esta comisión, que es la que más nos atañe al tema, es que decidí mejor presentarlo en esta primera etapa como un punto de acuerdo, como un exhorto. Y hoy pues me queda muy claro que lo que estábamos previendo que nunca pasara, está pasando. Se acaba de ir el subsecretario Rodolfo Lacey con una llamada del presidente para atender un tema de una contingencia ambiental que ya se volvió un tema también de seguridad nacional. El exhorto es precisamente eso, que le empiecen a dar los órdenes de gobierno federal esa dimensión al problema del calentamiento global, porque afecta nuestra salud, que son derechos fundamentales, afecta nuestra forma en la cual protegemos la vida, porque al momento en que hay una contingencia ambiental, hoy del aire, pero el día de mañana puede ser producto de una inundación, puede poner en riesgo cantidad de poblaciones. Es exactamente ese el sentido de este punto de acuerdo, exhortar al órgano, al Poder Ejecutivo a que le dé ese tratamiento de amenaza a la seguridad nacional, a los problemas del cambio climático. No sé si haya alguna duda, diputada Cecilia o alguien más. Sí. Sí, ¿sí quiere hacer uso de la palabra? Es que no me queda claro, es decir, entiendo el concepto de la seguridad nacional, pero no me queda claro que esté bien sustentado. O sea, es una amenaza a la salud pública, pero exactamente una amenaza a la seguridad nacional no me parece que esté suficientemente sustentado. O sea, como podría ser el crimen organizado, como podría ser una amenaza, la amenaza de un ejército extranjero, como no me queda que esté, es decir, entiendo que cualquier cosa que debilite al país, pues es una cosa que amenaza de alguna manera la seguridad, pero me parece un tanto vago. Sí, yo le pediría al licenciado Miguel, nuestro secretario técnico, o si el mismo diputado quiere hacer uso de la palabra. Hubo algunas consideraciones que se hicieron, se preguntaban algunas instancias correspondientes con respecto a este punto de acuerdo. Si quiere hacer uso de la palabra el licenciado Miguel, por favor. Buenas tardes. El dictamen de la propuesta del diputado Herrera modifica la propuesta original. Él proponía que se exhortara al gobierno federal a que se considerara al cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional. Nosotros revisamos los documentos programáticos del gobierno federal y encontramos que ya lo considera el cambio climático y algunos fenómenos meteorológicos como una amenaza a la seguridad nacional. A partir de eso fue que modificamos la propuesta del diputado Herrera, porque en realidad el gobierno federal ya está considerándolo en sus documentos programáticos. Por eso es que se aprueba la propuesta del diputado, pero con modificaciones para darle un sentido más por el lado donde falta avanzar, que es precisamente en acciones de mitigación efectivas y que sean reportadas de manera transparente, medible y verificable. Es eso. Sí, diputado Herrera. Sí. Y solo para abundar, sí, en efecto es un debate que se lleva ya en ámbitos de diferentes juristas a nivel internacional, pero México ya avanzó. El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan y el Programa Nacional de Seguridad contemplan ya al cambio climático como un aspecto de seguridad nacional. En efecto, la idea es intentar exhortar a que se lleven a cabo la segunda etapa de la implementación de las medidas.
¿Cuál es la redacción? Aquí son las esta es único. Esa es la ficha técnica que se les hizo, que se les está entregando ahorita. Con anterioridad se les hizo llegar a sus correos todo el dictamen, que si gusta podemos leer el resolutivo. ¿Sí? Le pido al secretario técnico si nos hace favor de leer el resolutivo del exhorto. Después de hacer las consideraciones que mencioné hace un momento, modificamos la redacción de la propuesta con punto de acuerdo para que quedara de la siguiente manera. Único, la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que se impulsen y coordinen medidas más decididas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dándole el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional. ¿Algún otro comentario? Sí, el diputado Tomás y ahorita el diputado Sergio. Gracias. Nada más quisiera ahondar un poco en este debate que se está dando en el seno de esta comisión. Dentro del concepto de seguridad nacional hay varios elementos. Uno tiene que ver con el resguardo de fronteras y hay un elemento que considero muy importante a propósito del punto de acuerdo que hoy estamos discutiendo, el tema de seguridad alimentaria. Parte del concepto de seguridad nacional implica que en un país se pueda garantizar el abasto y suministro de alimentos a su población. El efecto del cambio climático es precisamente el que esos cambios pudieran poner en peligro el abasto y el suministro de alimentos. Entonces se pondría en riesgo uno de estos elementos que conforman la seguridad nacional. Yo creo que esa es una de las partes más importantes en las que pudiéramos hacer énfasis para que se considere tal cual como un asunto de seguridad nacional el tema de cambio climático. Solamente quería hacer pues esa precisión y ponerla aquí sobre mis compañeros integrantes de la comisión. Es cuanto. Gracias, diputado Tomás. Diputado Sergio. Exactamente ese era el tema, yo iba a secundar ese efecto. O sea, simplemente ponemos el ejemplo de lo que pasó en Los Cabos con el huracán que azotó y que hubo saqueo, vandalismo, robo, delincuencia, no había luz. Imagínate carreteras inundadas, bloqueadas, saludes, enfermedades, escasez de alimentos, pérdida de cosechas, inaccesibilidad al agua. Por supuesto, la gente, si no tiene que comer sus hijos, se van a volver violentos, van a salir a delinquir, a asaltar, a robar. O sea, es un tema de seguridad nacional, ¿no? O sea, por donde quiera que lo veas, nos van a pegar simplemente al romperse el equilibrio ecológico. Tenemos miles de consecuencias que finalmente repercuten en hambre, en escasez de recursos y, por supuesto, en violencia, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? Diputada Cecilia. Diputada Presidente, yo voy a apoyar este punto de acuerdo, pero voy a exhortar a los colegas de la comisión a que en la próxima revisión del presupuesto seamos consecuentes con esto, porque el sector central de la Secretaría de Medio Ambiente tiene una reducción del 40% del presupuesto. Con la actual recorte presupuestal se eliminó por completo la ampliación de la línea A del metro que lleva a Chalco, es decir, transporte colectivo. Tengo una lista que seguramente ustedes también tienen de todas las reducciones que se hicieron al sector de medio ambiente. La Auditoría Superior de la Federación tiene un examen muy detallado de las fallas profundas en la implementación de medidas de mitigación, unas por falta de presupuesto, otras porque se les hace bolas el engrudo, y otras porque nosotros en la Cámara de Diputados fallamos al no etiquetar presupuesto como nos lo comentó la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de que una responsabilidad específica que tiene ella, no le etiquetamos recursos para hacerlo. Entonces, yo lo voy a apoyar.
para no hacer más discusión, yo hubiera dicho que se incorporen las previsiones presupuestarias necesarias, pero bueno, no lo voy a hacer, pero sí exhortarnos a trabajar muy detalladamente en el tema presupuestal. Creo que en el octubre pasado nos tomaron las negociaciones del presupuesto con las comisiones apenas integradas, pero creo que ahora estamos muy a tiempo para realmente apoyar este punto de acuerdo con presupuesto. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, pediría al señor secretario si pudiera hacer, preguntar, someter a la discusión, a la votación este punto de acuerdo, por favor. Sí. Una vez concluidas las intervenciones en votación nominal, se pregunta si es de aprobarse. Por favor, digan su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Cecilia Soto, positivo, grupo parlamentario del PRD. Álvaro Rafael Rubio, a favor. Tomás Montoya, PRI, a favor. Braulio Guerra, PRI, a favor. Javier Herrera, Verde, a favor. Ángeles Rodríguez, PAN, a favor. Alex Levarón, PRI, a favor. Olga María Esquivel Hernández, PRI, a favor. Buenas tardes. Laura Mitzi Barrientos Cano, PRI, a favor. Sergio Gómez Olivier, PAN, a favor. María Chávez, Morena, a favor. Rendón, PAN, a favor. Por unanimidad de los presentes. Por 13 votos, unanimidad de los presentes, aprobado. Se presenta para su discusión y votación el proyecto de dictamen de la Comisión de Cambio Climático que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático propuesta por la diputada Mirza Flores Gómez. Se encuentra a discusión. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo. Yo le pediría al secretario técnico de nueva cuenta si nos puede hacer un poco la ampliación de la información o la lectura del dictamen de este negativo de esta iniciativa. Se trata de el dictamen de la iniciativa de la diputada Mirza Flores, que propone que los sistemas de transportación y los programas de movilidad sustentable sean prioridad para ser financiados, para ser objeto de facilidades fiscales, de otorgamiento de facilidades fiscales. Esto aparece en el artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático. Este artículo consta de 3 fracciones. La diputada Flores proponía adicionar una fracción para que en esa fracción se estableciera como prioridad para el otorgamiento de estímulos fiscales los sistemas de transporte sustentable. Del análisis de la iniciativa nos dimos cuenta de que la tercera fracción del artículo 93 se refiere a que son prioridad para efectos de otorgamiento de estímulos fiscales todas las acciones de mitigación y adaptación en general. Estas acciones de mitigación y adaptación aparecen en el artículo 34 de manera muy detallada y para cada uno de los sectores en los cuales hay generación de gases de efecto invernadero. En primer término se menciona el sector energía y eficiencia energética. En la segunda fracción del artículo 34 se mencionan el sector transporte y para el sector transporte se mencionan todas y cada una de las acciones de mitigación
que se pueden incluir en los programas sectoriales. Uno de ellos es los programas de transportación sustentable. Por lo tanto, cuando el artículo 93 menciona que todas las acciones de mitigación y adaptación son objeto de estímulos fiscales, la adición que proponía la diputada Flores resulta que es redundante con el conjunto de la Ley General de Cambio Climático, porque ya el artículo 34 establece cuáles son las acciones de mitigación y adaptación. Por esa razón es que el resultado del análisis fue negativo para la iniciativa de la diputada Flores. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una vez concluidas las intervenciones en votación nominal, se pregunta si es de aprobarse. Por favor, digan su nombre, grupo parlamentario y sentido de su voto. Cecilia Soto, PRD, a favor. Álvaro Rafael Rubio, PRI, a favor. Tomás Montoya, PRI, a favor. Braulio Guerra, PRI, a favor. Javier Herrera, Partido Verde, a favor en los términos del dictamen. Ángeles Rodríguez, PAN, a favor en los términos del dictamen. Alex Levarón, PRI, a favor en los términos del dictamen igualmente. Olga Esquivel, del PRI, de igual manera a favor en los términos del dictamen. Laura Mitzi Barrientos Cano, a favor, PRI. Y Sergio Gómez Oliver, del PAN, a favor de lo decidido. María Chávez Morena, abstención. Rendón, PAN, a favor. Aprobado con 12 votos a favor, 0 en contra y una abstención, Presidenta. Gracias. Pasando al quinto punto del orden del día, es aprobación del primer informe semestral de la Comisión de Cambio Climático de las 63 legislaturas. ¿Algún diputado? Este informe también se les hizo llegar previamente. Si hay algún diputado que quiera hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría se sirva en someter a votación la aprobación del primer informe semestral de esta comisión. Se pregunta a los presentes, sírvanse manifestar si están a favor de aprobar el informe de la comisión. ¿Algún diputado por la negativa? Aprobado por unanimidad, Presidenta. Queda aprobado el primer informe semestral de la Comisión de Cambio Climático. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación de iniciativas turnadas a la Comisión de Cambio Climático en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral primero del artículo 177 del Reglamento de Cámara de Diputados. Esta presidencia le concede el uso de la palabra al diputado Sergio Emilio Gómez Oliver para que exponga la iniciativa que promueve hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Bueno, vengo a hablar aquí de un tema muy delicado que es el deterioro y la erosión de nuestras tierras, de nuestros terrenos y la deforestación, ¿no?, causada principalmente por el pastoreo. Nuestro país cuenta con 1.972.547 kilómetros cuadrados, que son 197 millones de hectáreas, y 138 millones de hectáreas están constituidas por bosques, y por bosques voy a hablar desde selvas caducifolias bajas, bosques tropicales, subtropicales, material orgánico xerófilo, o sea, que son arbustos, material de galería y por supuesto bosques húmedos, ¿no?, que constituidos por coníferas y pinos, encinos. Ahora, ¿qué está pasando en México? De esas 130, el 70% de nuestro territorio, o sea, 138 millones de hectáreas, que están amenazadas por el pastoreo. Resulta
que el pastoreo extensivo abarca 112 millones de hectáreas. Y de esas 112 millones de hectáreas, 50 millones están totalmente deterioradas. Se habla de que para ganar un metro de tierra se requieren 15,000 años en promedio. Y vamos a hablar tristemente desde que fue introducido el pastoreo en México, porque fue introducido del viejo continente, pues han arrasado con nuestra fauna, ¿no? Con nuestra flora y por ende por nuestra fauna. Resulta que, por ejemplo, les voy a hablar el ejemplo que yo tengo muy marcado, que es el de Tehuacán, donde tenemos un bosque de cactáceas, porque les repito, bosque puede ser cualquiera, ¿no? Resulta que en Tehuacán no tenemos, al igual que muchas partes del mundo, no tenemos plantas de menos de 500 años de edad desde que fue introducido el pastoreo. Simplemente las cactáceas que tenemos, pues tienen más de 500 años. Una anolinácea, que es una pata de elefante, crece 1 centímetro por año. Y las que tienen más de 500,000 años. Las columnares, la columna Trajano, que es un órgano, crece 2.4 centímetros por año y requiere 500 años para alcanzar 12 metros y tampoco no hay jóvenes. Pero si ustedes van a todos los bosques, se dan cuenta que no hay plantas porque está el pastoreo. Resulta que hay una deforestación anual de 150,000 hectáreas por año. Y aparte de que los terrenos son deforestados, sueltan el ganado. Y no son los terrenos deforestados, sino en los ecosistemas naturales. El animal llega al chivo, o el borrego, o la cabra, lo que sea, y cualquier retoño lo arranca. Y no solo lo arranca, ¿no? O sea, al arrancar o comerse las plantas que están en laderas aluviales, por supuesto que el agua baja en forma mecánica con la lluvia y arrasa esa tierra floja que se va a los cauces naturales, arroyos, ríos, barrancas y finalmente se pierde en el mar, pero por locura. O sea, si ustedes caminan por carreteras, van a ver muchos cerros a los lados y dicen, bueno, ese cerro está pelón, es pura roca, pero no fue así. Hace más de 500 años tenían selvas caducifolias, tenían árboles, plantas, pero llegó el pastoreo y se los acabó, como pasó con Grecia, como pasó con Roma, como pasó con España, como está pasando con África, y por eso esas migraciones que hay de gente, ¿no? Que están buscando de qué vivir. Entonces, hablábamos de que viene un deterioro de nuestro ecosistema y de la biodiversidad, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando no hay sombras, las plantas nuevas no pueden sobrevivir a los radiantes sol, a los rayos solares, porque las quema, las deshidrata. La tierra se deshidrata porque no hay canopia, no hay sombra que mantenga fresco el suelo y que retenga la humedad. Entonces, al no ver plantas, no haber árboles, no hay nidos, no hay águilas, no hay aves, no hay sus depredadores, no hay roedores, no hay coyotes, no hay zorras, no hay venados, no hay pumas, y entonces estamos encerrándonos en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos hablando de, por ejemplo, que en México se habla de que hay 30 millones de cabezas de ganado bovino, 7.3 de ganado ovino y 4.1 de ganado caprino, que la verdad lo veo muy, muy mal, no creo que sea tan bajo. Yo pienso que hay muchísimo más. Y el ganado no solo deforesta, arranca, deteriora, destruye nuestros terrenos y por supuesto la recarga de mantos acuíferos, sino que por otro lado pues son rumiantes, están produciendo mucho monóxido de carbono con la respiración y mucho gas metano por el recto, ¿no? Como lo hacen todo el ganado, no son grandes productores de metano, inclusive lo utilizan en los establos como pues, un energético para la generación de energía. Había una ley, una norma oficial mexicana que se ocupaba de la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo, pero esta ya fue derogada. Entonces, en este contexto, pues preocupados por lo que está pasando, precisamente yo propongo hacer algunas modificaciones a la Ley General de Cambio Climático, a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Entre las propuestas, estoy permitiendo primero que quede claro que hay que eliminar o no exigir ya la norma oficial mexicana que se encargada de la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo y establecer la coordinación entre Semarnat y Zagarpa, que no existe esa coordinación, pues para ver qué medidas se van a implementar para evitar la deforestación por pastoreo. Por otro lado, ver de qué manera generalizar las prácticas de protección, o sea, garantizar la protección, el aprovechamiento sustentable y restauración de los suelos dedicados a actividades agropecuarias, principalmente de pastoreo. Establecer, por ejemplo, que hay áreas que están tan amenazadas que ya no tienen prácticamente tierra o muy poca, donde están amenazadas las especies o la flora.
ahí deberíamos de impedir prácticamente que hubiera cualquier tipo de pastoreo. Es imposible, ¿no? Si no dejamos descansar esas tierras, y no nada más como lo proponía el verde ecologista, dejar las tierras que han sido incendiadas para después sacar los bosques y dedicarlas al pastoreo, también hay que impedir que llegue el ganado, porque si no impedimos que llegue el ganado, de nada va a servir, todo se va a quedar en buenas intenciones. Ahora, compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícola, o sea, tiene que haber un equilibrio entre las actividades de pastoreo y, por supuesto, las agrícolas en terrenos forestales, o sea, de una forma sustentable. Y sobre todo determinar que se consideren criterios ecológicos para la preservación, por supuesto, y el aprovechamiento sustentable del suelo, tanto en los programas agropecuarios que otorga el gobierno federal para precisamente trabajar en esos terrenos forestales de pastoreo, como los apoyos que da el mismo gobierno. Y fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias que contribuyan a la protección y sustentabilidad del suelo por parte de la Federación, estados y municipios, a fin de incidir en la reducción de emisiones de gases invernaderos. O sea, a veces yo me quedo pensando y me preocupo porque digo, bueno, todo el mundo quisiera ver que a lo mejor aminorando los gases, bajando la contaminación de la luz, vamos a mitigar el incremento de la temperatura. Pero no pensamos en la cantidad de bosques que necesitamos, de árboles que garanticen que haya sombra, que haya captura de monóxido de carbono, transformación en dióxido de carbono, evitar que nuestra tierra se siga yendo por laderas hacia cauces naturales, se pierda irremediablemente, se vaya al mar. Y sobre todo, que ya no al bajar el agua en torrentes, pues ya no pueda ni siquiera darle tiempo a que pueda recargarse los mantos acuíferos. O sea, estamos cerrados en un círculo vicioso de si no preservamos, conservamos nuestra tierra y luego por ende nuestra flora y nuestra fauna, y por supuesto frenamos el pastoreo o tenemos un manejo sustentable del mismo. O sea, por ejemplo, en Tehuacán tenemos este caso de confinar al borrego, al chivo, se le da forraje de hidroponía aparte de forraje de nopal, guaje y lentejón y algún contenido proteico, el animal gana peso inmediatamente y no tiene que andar deforestando y destruyendo nuestros bosques. Entonces, para mí el tema medular depende de esto, ¿no? De ahí se derivan todos los cambios, todas las broncas que tenemos, todas las lluvias y lo demás. Pues lo voy a seguir afinando, faltan unos detallitos y pues espero después algún día seguir platicando con ustedes. Esa era mi iniciativa. Gracias, diputado. ¿Algún diputado o diputada que desee hacer uso de la palabra respecto a la iniciativa del diputado Sergio? No. ¿Nada más? Ok. En atención al punto 7 del orden del día, contábamos con la presencia del doctor Rodolfo Lassi Tamayo, que esperamos que se pueda reagendar para el mes de abril. En el último punto del orden del día relativo a asuntos generales, ¿alguien desea incorporar algún asunto? Diputada Cecilia. Sí, gracias, presidenta. Quería invitar a los compañeros de la comisión a apoyar la propuesta de convocar, invitar, podemos discutir la manera, la presencia de Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, que es el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a que compareciera. Si puede ser comparecencia, puede ser mesa de trabajo, lo que ustedes consideren, pero bueno, también quisiera que viniera el secretario del Medio Ambiente, pero creo que es muy importante que vengan el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Entonces, si lo registramos como tal, me parece muy interesante y aparte con un poco más de urgencia que la propia mesa de trabajo con el subsecretario, lo haremos así. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Señorita Presidenta, y a los integrantes de la Comisión de Cambio Climático, me gustaría ver si se pudiera ser posible de comparecer comparecer a la licenciada Tania Müller,
para que nos explique qué medidas se están tomando y qué acciones con respecto a la contingencia ambiental local. No sé si fuera posible que se pudiera comparecer a la licenciada Tania Müller. Gracias. Tomamos nota, diputada María. Tania es del ámbito local, entonces a comparecer igual pasaría, como mesa de trabajo probablemente pudiéramos, si ella acepta, lo correcto es que sea la propia asamblea, los propios diputados locales quien le soliciten esto, más que los diputados federales. Pero con mucho gusto anotamos la sugerencia, en caso de que sea viable, lo haremos así. Yo creo que también sería pues muy importante a nivel federal, porque al fin y al cabo es una parte muy importante la cuestión local. También aquí contemplarla y que nos diera su opinión sobre las medidas que se están tomando. Con mucho gusto, diputada María. Me parece que no es la comisión, más bien no somos nosotros como Cámara de Diputados a nivel federal quien pueda hacer esta solicitud. Sin embargo, nos llevamos la tarea aquí con mi cuerpo técnico para ver en caso de que pueda ser, se proceda. Le agradezco mucho. Gracias, diputada María. Diputada Mitzi. Gracias, buenas tardes. Creo que podría solventarse la preocupación y la ocupación de la señora diputada, porque la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al estar presente ya con nosotros en alguna mesa de trabajo, habrá de darnos a conocer las acciones que en conjunto toman los municipios conurbados al distrito o Ciudad de México ahora, de la Ciudad de México y la propia Ciudad de México. Es decir, en la Comisión Ambiental se reúnen entre muchos otros el secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Rafael Paquiano, acompañado de los alcaldes, de los secretarios de Medio Ambiente de los distintos, del Estado de México y del Distrito Federal, y juntos han elaborado durante ya un buen tiempo un programa de trabajo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provocados por las fuentes móviles, ¿no? Entonces, esta misma comisión incorpora ya ambos. Gracias, diputada Mitzi. Diputada Cecilia. Sí, en el mismo sentido de la diputada Mitzi, yo también quería invitar a la secretaria del Medio Ambiente, pero el artículo 94 o algo así en nuestro reglamento dice claramente a quiénes podemos convocar y a quiénes no, los del ámbito local no. Creo que por eso propuse el tema de la megalópolis. Ahora no entiendo por qué no podemos aprobarlo de una vez. El asunto… Ah, sí. ¿Sí? Pero a ver, aquí yo tengo una duda con respecto a mi secretario técnico, si me puede ayudar. ¿Los asuntos generales se someten a votación? No, entiendo que no. Pero se levanta aquí el acuerdo de que se invite, ¿sí? Una invitación. Ok, estamos de acuerdo. Una invitación. Para que quede asentado en el acta, gracias. Exacto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? En otros asuntos generales, perdón. Diputada Mitzi. Gracias. Bueno, cuando la diputada Ceci habló de la preocupación en la reducción del presupuesto para la política de sustentabilidad, yo estaría más interesada, y someto a consideración de esta mesa, que pudiera invitarse también en mesa de trabajo, por supuesto, para conocer los resultados, los avances, la evaluación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, porque justo el presidente de la República instala esta comisión cuando inicia su administración, para que cada una de las dependencias del gobierno federal pueda cumplir con las medidas de la política de sustentabilidad. Entonces, sabemos mucho lo que ha hecho la Secretaría de Energía respecto de energía renovable, esta transición energética, pero sería muy importante también saber cuáles son los avances de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, porque evidentemente coincido que la mayor porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero es producto de la ganadería.
y también de la deforestación provocada por el libre pastoreo, que no está estabulado y que no está regulado. Entonces sería muy importante explorar la posibilidad de invitar, o más bien no explorar, sino hacer una invitación para que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático pueda exponer por rubros cuáles son los avances al respecto, ¿no? De hecho, diputada Mitzi, en la Ley General de Cambio Climático está contemplado que ellos nos entreguen un avance del presupuesto ejercido y cuáles son, pues aquellos, tengo por ahí entendido que se han reunido solamente en una ocasión y sería interesante esperar o adelantarnos un poco, pedir un poco el informe que de todas formas por ley están obligados a compartir con nosotros. Sí, diputada Cecilia. Me gustaría mucho compartir con ustedes el documento que el asesor del grupo parlamentario del PRD, doctor Octavio Klimek, hizo al respecto. Lo que hizo simplemente fue hacer minería del documento de la Auditoría Superior de la Federación, en donde plantea este problema, es decir, no se los voy a repetir, simplemente una serie de dificultades muy importantes para realmente cumplir con los objetivos de la mitigación. Entonces, creo que sería muy importante que viéramos esos documentos. A veces la auditoría de la Superior de la Federación tiene criterios muy rigurosos, formalísticos, que no necesariamente reflejan la verdadera implementación, como este problema que vimos con el Instituto Nacional de Ecología, ¿no? Pero sí es importante, es decir, la evaluación que hace la auditoría es muy sombría, muy sombría. Entonces sería importante verla y contrastar con este documento, este informe que nos van a hacer llegar. Con mucho gusto comparto el documento. Sí, nos hace favor, nosotros les hacemos llegar una copia. Igual les informo que se les están entregando precisamente una invitación que me pidieron que hiciera extensiva a todos ustedes para ver los avances de la Auditoría Superior de la Federación en 2 reuniones intensivas, que es el 30 de marzo y el 16 de abril, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahorita de todas formas se los hago llegar con respecto a este avance en el presupuesto, que esto puede ayudar a complementar más. ¿Alguna otra intervención? Sí, si no es así, les comento yo que la diputada Mirza Flores entregó un voto particular que se enviará a la mesa directiva. ¿Con respecto al dictamen? Con respecto al dictamen de su iniciativa. Compartirles también rápidamente que el próximo miércoles 30 de abril, junto con la Comisión de Agua Potable, tenemos organizado en el marco del Día Internacional del Agua un foro, 2 conferencias que serán a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, porque hay sesión ese día, que se llama, ustedes les haremos llegar de cualquier forma la invitación. Nos acompañarán 2 conferencias magistrales, Ramón Aguirre Díaz y José Luis Luege Tamargo. Entonces, esto será en el segundo piso del edificio A, que es arriba, sí, en el Salón Verde, como se conoce. Y compartirles que si después nos pueden hacer llegar, nosotros les hicimos llegar una serie de rubros en los que creemos que es importante fortalecer los temas, viene desde el propio INEC, viene ahorita que es tan importante y que se nota la preocupación de todos en el tema de calidad del aire. Ojalá que alguien pudiera también abanderar uno de estos temas y, como habíamos platicado, con todo el acompañamiento de la comisión para que sea una propuesta muy bien respaldada. Si nos pueden hacer llegar, por favor, si en caso de que se quieran anotar a un tema en particular, no es un grupo de trabajo, lo aclaro, es simplemente pues un poco hacer un trabajo un poquito más efectivo como comisión. Hasta ahorita nos han respondido la diputada María Chávez, la diputada Valles, la diputada Olga y el diputado Flores, César Flores, y el diputado Braulio Guerra. Si alguien más está interesado en algún tema, ojalá lo pueda hacer llegar. Y decirles, por último, si no hay alguna otra opinión, que si es una intención, en particular la presidencia que quiero compartir con ustedes,
el que podamos sesionar como marca el reglamento en los meses que no es periodo. Entonces, yo haré llegar a sus respectivos enlaces una serie de fechas para que poder consensar, en donde podamos venir, sobre todo los que estamos fuera, para poder hacer las sesiones ordinarias que nos corresponden. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, al no haber más asuntos por tratar, se da por concluida la 5ª reunión ordinaria de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, siendo las 5:14 horas del día miércoles 16 de marzo de 1216. Muchas gracias por su asistencia. Ha concluido esta reunión de la Comisión de Cambio Climático. Permítame comentarle, se inició con la participación del subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, el doctor Rodolfo Lacey, quien tuvo que ausentarse. Por supuesto, el tema será retomado y continuar con la información en torno a la participación de México en la COP21 y sobre todo los aspectos relacionados con el Acuerdo de París. Serán retomados estos temas en una reunión posterior. Más adelante, en relación con el trabajo realizado por esta comisión, se aprobó el dictamen de la Comisión de Cambio Climático, que aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a considerar el cambio climático una amenaza real a la seguridad nacional e implementar acciones para reducir su efecto en la población. Esta fue una propuesta presentada por el diputado Javier Herrera Borunda y fue aprobado en la reunión de este día. De igual manera, también se presentó un dictamen en sentido negativo, el mismo que también fue aprobado por la comisión y por supuesto también se dio alguna información en torno a las diversas actividades que se estarán realizando en las próximas semanas, por lo cual le pedimos estar pendiente de la programación del canal del Congreso. Le estaremos presentando el trabajo legislativo que se desarrolle en relación con este tema, los diversos asuntos que aborda la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados. Le agradezco el que nos haya acompañado. Por supuesto, como siempre, lo invito para que permanezca, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto.